24 de marzo muy particular, ¿no? Teniendo en cuenta el panorama político y social que está viviendo la Argentina. Para vos, en primer lugar, ¿qué representa el Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia? Mirá, representa la recuperación justamente de que llevó adelante Néstor Kirchner de no solamente de la conmemoración de un momento, sino de restablecer un proceso judicial que a todas luces había sido absolutamente injusto y de distinta vara para con nuestros compañeros desaparecidos. Entonces, todos esos juicios que se veía claramente que iban a un cajón, Néstor lo desempolvó, fundamentalmente a partir del coraje desplegado para denunciar a la Corte, porque Néstor no le pide la renuncia a la Corte, sino denuncia los desmanejos, denuncia las arbitrariedades de la Corte de aquel momento, encabezada por el doctor Nazareno, y bueno, logra su cometido, por lo menos en este ámbito, a punto tal de poder decir, yo diría entre comillas, que es una política de Estado, porque en realidad no lo es. Si vemos que en el año 2016 Macri intentó hacer valer el 2 por 1 para los represores y los genocidas, quiere decir que esto está vivito y coleando, como está vivito y coleando el macrismo y la derecha en la Argentina. O sea, lamentablemente la recuperación de la memoria, la verdad y justicia fue parcial en un tema concreto como es el de los compañeros desaparecidos, que es fundamental e importantísimo, que tuvo hitos muy fuertes, como la denuncia de Néstor a la Corte allí en mayo, junio del 2003, y bueno, y el descolgar los cuadros de los genocidas y de los dictadores del patio de honor del Colegio Militar de la Nación, con él allí presente, ¿no? En el famoso discurso de no tengo miedo y no les tengo miedo, que eso es lo que debieran, las aguas en las que debieran abrevar nuestros actuales gobernantes, que asumieron con la responsabilidad de llevar adelante un proceso de retomar la transformación que empezaron Néstor y Cristina en la denominada década ganada, y bueno, y hoy nos vemos en un berenjenal, en un montón de disputas que parecieran ser de fondo, pero lamentablemente no se expresan en ese sentido. Parecen más cuestiones personales que de fondo, más allá de las diferencias profundas que ha habido en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, totalmente. Tocaste el Fondo Monetario y es algo interesante para poder charlar en el marco también de los derechos humanos. Cuando le hicieron el golpe de Estado a Isabela de Perón, lo primero que hicieron fue retomar negociaciones y relación bilateral con el Fondo Monetario. Ahora en este caso fue a través de la democracia, no a través del golpe, pero fue a través de la democracia con Mauricio Macri. Y el clima que se vive ahora, algunos dicen que es el mismo clima que se vivía cuando se estaba preparando el golpe de Estado. ¿Vos creés algo en lo mismo? ¿Opinás igual? Mira, cuando uno mira las encuestas de opinión, de las cuales no soy adicto ni afecto, pero muchas veces expresan lo que no queremos ver. Claramente se ve que hay un proceso enorme de desgaste de la imagen de popularidad de los líderes del gobierno, es decir, de Néstor, de Alberto y de Cristina, y que lamentablemente eso impide llevar adelante cualquier proceso de transformación, máxime cuando se están discutiendo cuestiones de tal profundidad como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que abriría una nueva etapa de dominación en la Argentina por parte del poder hegemónico americano, que es el que concretamente maneja el Fondo Monetario, y a decir de Claver Carone, fue el medio que utilizó el imperio para tratar de financiar la campaña de Macri en el 2019. Claro, contundente, eso es cierto. Te consulto, Julio, cuando uno escucha que a veces hablan y dicen nunca más y todavía siguen existiendo en Argentina presos políticos, actuales también perseguidos
hay políticos perseguidos todavía que pagan el precio como lo pagaste vos por haber defendido la Argentina junto a Néstor y haberles quitado también el negocio a los poderosos. Te quería consultar sobre eso también. Y bueno, vos fijate que ninguno de las dos cartas de un sector de la intelectualidad y del progresismo argentino y de otro sector hablan de los presos políticos, hablan muy lavadamente de persecuciones, de dirigentes, pero no lo hacen con la enjundia que debieron hacerlo. O sea, pareciera ser que la disputa fue la más que nada de influencia y no de protagonismo para profundizar y transformar la Argentina. Sí. Julio, también acerca del 24 de marzo, con respecto a también que fue un plan gestado por el Plan Cóndor en Latinoamérica, ¿cómo estás viendo la región en materia de democracia? No solamente la Argentina, que bueno, ya sabemos y vos siempre lo has dejado claro, pero en el resto de los países que limitan con Argentina, ¿cómo estás viendo vos? No veo fáciles las cosas. Lula ha tenido que asociarse con un personaje de la derecha como Alfi para establecer una fórmula presidencial. El experimento de Correa con Lenín Moreno fue un fracaso. El de Cristina con Alberto estamos viendo claramente que tampoco es exitoso por no ser tan duro. Y bueno, Petro en Colombia es una luz de esperanza, una expectativa, digamos, más que de esperanza. Y bueno, Boric en Chile me da la sensación también que hay una política de decisiones en base a la relación de fuerza, y la derecha en Chile es poderosísima. Así que en la relación de fuerza siempre el sector nacional y popular va a perder por goleada, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Pues no estamos hablando de números, sino de calidad de los apoyos, ¿no? Claro. Calidad, el poder de los que apoyan a uno y otro sector. Acá, vos fíjate que AEA, que son 8 dirigentes empresarios, tienen más poder que todos los votos del Frente de Todos Juntos en el 2019, claramente. Si no, no se entendería por qué al día siguiente de las PASO el presidente hubiera dicho claramente que 60 pesos el dólar estaba bien. Hoy está 202, 203, y aún con el acuerdo prácticamente aprobado, el dólar no baja, ¿no? Sí, mira, te quería consultar también, recién habías hablado y mencionaste a Néstor, que me parece a mí también que Néstor fue el presidente que reivindica realmente como corresponde a todos los compañeros desaparecidos y desaparecidas, pero también que empieza justamente esto con el tema del juicio. Y después, bueno, ustedes trabajaron durante mucho tiempo con políticas públicas justamente para reivindicar un montón de conquistas, un montón de reclamos que planteaban desde las bases. ¿Qué sentís cuando escuchás después, por ejemplo, a los libertarios como Milei a reivindicar, digamos, la dictadura militar o a negar, digamos, los 30.000 desaparecidos y hablar de la no intervención del Estado? Y siento que la política de relación de fuerza del gobierno, junto con el poder de la derecha, que cada vez se acrecienta más en la medida que crece su poderío económico, va dando sus frutos. Milei es uno de esos frutos, claramente. No existía en el 2019, lo inventamos nosotros, claramente. El que tiene el poder es el que va generando las distintas instancias alternativas de poder. La política es conflicto, y es la administración del conflicto, y el que tiene el poder de gobernar, obviamente tiene que inclinar el sentido del conflicto, de la resolución del conflicto, hacia los intereses de quienes lo votaron. Porque eso que el pueblo no delibera le gobierna, pareciera ser que fuera la pancarta de proa de la derecha, pero en realidad después dice, sino a través de sus representantes. Cuando los representantes traicionan los objetivos que votaron quienes lo eligieron, evidentemente ahí se generan situaciones, diría, abortivas, como podría ser el caso de Milei. Es un aborto de la democracia, ¿no? La sensación que es una situación. De todas maneras, sé que está teniendo bastante conflicto
con toda esa masa de pibes que lo siguió y hoy está viendo que la política más revolucionaria que tiene Milei es sortear el sueldo, que se lo pagamos todos nosotros, entre otras cosas. Es tu plata, es la mía, la de todos los que pagan impuestos. Sí, es cierto. De hecho, empiezan hay algunos jóvenes libertarios también que lo empiezan a poner en contradicción, lo empiezan a exponer. Como por ejemplo, acá hay un personaje en Córdoba, porque a veces tenemos muchos personajes, el Presto, que es un youtuber derechoso también y que también tuvo un cruce con Milei porque se empieza a mostrar con la propia casta política que él había denunciado en su momento, ¿no? Sí, sí, anoche justamente escuchaba un comentario sobre esto. Y bueno, porque no está respondiendo, es decir, esos sueños de libertad no son tales. Si la libertad es una rifa de un sueldo una vez por mes, muchachos, evidentemente busquen otro emblema. Es un payaso, es lo que parece. Yo tenía un amigo que decía, si se viste como un boludo, tiene cara de boludo y camina como un boludo, es un boludo, no es otra cosa. No, Es cierto, es cierto. Julio, no te queremos quitar mucho más tiempo porque seguramente te van a entrevistar todo el día, pero siguiendo la línea de esta entrevista, ¿cómo hacemos los medios alternativos para contrarrestar, digamos, este avance de la derecha que también tiene por detrasfondo todo lo que es el negacionismo, volver a instalar las políticas liberales de dictadura militar? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? no, tenemos que hacer, digamos, el frente de todos. Yo no soy parte del frente de todos, pero lo que se debiera hacer es recuperar la voluntad de quienes lo votamos en el 2019, que estamos lejos de eso. Parece ser que nuestra representatividad se licúa en una pelea que por más ideológica que aparezca, que por más principista que sea, por más de fondo que pareciera ser, no atraviesa las necesidades del pueblo argentino. ¿Está claro? Cuando nos hablan mal del fondo, los que hablan mal del fondo, tampoco dicen qué es lo que habría que hacer para, sin el fondo, en el supuesto caso que no se acordara, cómo resolver el tema de la carestía de la vida, cómo resolver el tema de los monopolios, que a mi criterio, yo siempre digo que la inflación en la Argentina, disiento con los compañeros que dicen esto y con la mayoría de economistas neoliberales que también lo plantean, que la inflación sea un fenómeno multicausal. Yo creo que puede haber varias causas, pero la causa central, el 90% del problema es la cuestión monopólica y es la realidad que te dibujan todos los días los medios, los multimedios monopólicos integrados, como Clarín, La Nación, Perfil, que claramente van diseñando una realidad que no es la que nos pasa a nosotros. Y fundamentalmente el gobierno, en definitiva, con su pasividad o la denominada moderación, que no creo que tampoco sea el centro del problema, la moderación es una forma. El problema es cómo resolvemos, porque hay una ley antimonopolio, hay una ley de defensa de la competencia y cómo resolvemos eso. Sí, totalmente. Bueno, Julio, te queremos. Bueno, permitime Sí, cómo no, por favor. Toda mi fuerza, mi memoria y mi reconocimiento a los compañeros que entregaron la vida por un país mejor y que no hay que llorarlo con lágrimas de cocodrilo, sino que hay que imitar sus ideales, tal vez no sus métodos, pero sí sus ideales de liberación nacional. Por eso creo que es muy importante y no siento que sea una palabra que haya figurado en ninguno de los dos documentos. La necesidad de conformar en la Argentina un frente, realmente un verdadero frente de liberación nacional, en donde no haya panqueques, sino haya gente convencida y con convicciones dispuestas a llevarla adelante, en función de aquel plan de aquel Frente de Liberación Nacional que no lo fundaron las formaciones especiales, sino lo fundó Perón en la Confitería Nino, el Frente Cívico de Liberación Nacional. Es necesaria una herramienta de eso, de las cuales obviamente los compañeros militantes que dieron en ese momento la lucha armada también lo blandieron. Pero el Frente Cívico de Liberación Nacional fue una idea de Perón y que nosotros como peronistas tenemos que abogar para que en este momento
que es muchísimo, infinitamente más grave que lo que le pasaba a la Argentina en el año 72 o 72/73, es fundamental generar los acuerdos necesarios de los sectores que realmente tengan convicción en ese sentido en avanzar en un frente de liberación nacional. Bueno, coincidimos acá, y unos levantan los deditos en B, Julio, así que claramente que estamos en coincidencia y en sintonía. Julio, muchas Claro, gracias. me recuerdo a Julio Villán, que era el secretario general de mi gremio, del Telefónico, que fue secuestrado en ese momento, si bien no desaparecido, estuvo preso en el buque, luego en Magdalena, y bueno, vaya, el mejor de mis recuerdos para él y todos los compañeros telefónicos perseguidos y desaparecidos. Sí, bueno, ya que nombraste los telefónicos, digamos que casualmente la dictadura militar vino a desarticular y a desmembrar el movimiento obrero organizado, que en su mayoría eran el 80%, 90% trabajadores peronistas, ¿no? Exactamente. Y la dictadura no lo logró, pero pareciera que ahora se está viendo un poco la luz, ¿no? Pero todavía no se ha llegado a conformar ese movimiento obrero nacional y popular que en su momento encabezó Rucci y Tosco en Córdoba, bueno, y tantos otros queridos compañeros que hoy no están, pero que debieran ser ejemplo para los que estamos. Me parece interesante, hay que mirar con atención lo que pasó en la UOM, interesante en el sentido de generar una alternancia ante la degradación no solamente de la calidad de la fuente de trabajo, sino del nivel de empleo que cada día va a ir bajando más a medida que se vayan generando situaciones recesivas producto de las pautas del acuerdo con el fondo, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Es como que también intenta la derecha desmovilizar los trabajadores porque vendrían a ser la última resistencia, el último bastión peronista, ¿no? Cuando van en contra de los derechos de los trabajadores, o cuando van en contra del peronismo, van en contra indudablemente de los trabajadores. Sí, y lamentablemente con el auxilio de algunos malos dirigentes gremiales. Faltan Ubaldini también, que tipos que dieron la cara, que pusieron el pecho y no medían la relación de fuerza, iban al frente, ¿no? Y pagándolo inclusive muchas veces con su propia vida, lamentablemente. Totalmente. Bueno, ahora sí, Julio, el tiempo de nosotros es tirano para los medios, así que, y bueno, seguramente vos también te van a estar llamando todo el día. Te queremos agradecer nuevamente porque siempre que te pedimos una nota nos las das desinteresadamente, y eso para nosotros es un gesto enorme tuyo también y de parte de la Lali, ¿no? Sí, acá está el amigo, les mando un beso, los está escuchando. Bueno, dale, muchas gracias a vos y a Lali entonces, Julio, ¿eh? Chao, querido, un saludo a Pedro Valdés, también a todos. Sí, sí, una masa, Pedrito ahí. Bueno, muchas gracias, Julio. Mandale saludo también a Lali. Sí, sí, sí. Ahí te mando un beso. Listo. Bueno, estamos en contacto, Julio, ¿eh? Chao. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí estaba pasando Julio Devido, un gran dirigente del peronismo, un gran funcionario que pagó el precio de la historia. Pagó el precio de la historia, ¿en qué sentido? En haberse puesto del lado del pueblo y no haberse nunca sentado con los sectores minoritarios y nunca especuló. Son las personas que hoy le están pagando caro, digamos que fue una forma también de subordinar política y judicialmente a todos aquellos dirigentes que iban a ser los opositores reales al macrismo. Hoy no pasa eso. Y todavía sigue habiendo presos políticos, y eso también es un llamado de atención para un gobierno autopercibido, nacional y popular, por decirlo de alguna forma, que niega constantemente esta cuestión. Y también es interesante, y me quedo con lo que resaltó Julio,